Bienvenidos todos a este ciclo que, bueno, hemos recibido muchos comentarios muy positivos y, bueno, pues yo creo que mientras más conozcamos nuestra historia de nuestra ciudad, como les decía yo en otra ocasión, pues más responsabilidad tenemos para cuidarla. Porque obviamente el gobierno no es el responsable de la ciudad, somos nosotros, cada uno en nuestros barrios, desde nuestra casa, nuestra calle, porque si no, no se puede, desde lo más elemental como es la basura, el cuidado de las plantas, etcétera, si no es por nosotros, no se puede hacer nada. Y me da mucho gusto en esta ocasión recibir al maestro Sebastián Flores Farfán, que nos va a exponer la historia de Xochimilco, pero también sus problemas actuales y sobre todo las perspectivas que tiene, lo que se ha hecho, lo que se tiene que a futuro que hacer, y les trae unos folletos también para conocer un poco más ya físicamente los lugares, estar allá, gozar de aquellos lugares. Particularmente me comentaba ahora por el Día de Muertos, que tiene celebraciones muy interesantes, nocturnas, que el maestro viene ahora un poco afónico, precisamente por haber estado preparando allá, así que si van, pues hay que cubrirse muchísimo, porque en la noche pues hace mucho frío, pero son cosas que no vemos en otro lugar. Ya él le va a hablar sobre esto. Ya desde hace varios años se están llevando a cabo estas fiestas y estos espectáculos aprovechando el Día de Muertos, que se presta mucho para ello, particularmente La Llorona, que me estaba comentando que con la nueva tecnología se hacen maravillas y que la gente que va es un privilegio y a veces no van porque no conocen. Y sí hay que tomar sus precauciones, sobre todo por el clima, porque estamos ahorita con unos fríos de cada año, desde luego, ¿no? Me decían aquí en las cercanías de la Ciudad de México, que les preguntaba, ¿cuándo bailar? Dice, como siempre, el 20 de octubre, que es día de San Lucas. Y sí se cumple. La prueba está que estamos con estos fríos normales para esta época. Bueno, yo quisiera presentarles al maestro Sebastián Flores Farfán, que es de Xochimilco, obviamente, que ha sido asesor en varios proyectos, no voy a leer todos, pero sí algunos, como desde 1985 asesor del delegado arquitecto Juan Gil Elizondo para el rescate ecológico de Xochimilco. Como historiador interviene para que el inicio de dicho rescate se iniciara en el segundo barrio más antiguo de Xochimilco, que fue el barrio de la Asunción. Historiador de la delegación política de Xochimilco, se ha dedicado mucho al relato de la época prehispánica, de la época de la Revolución y del rescate ecológico, como les había yo comentado. En el 2000, cronista de la delegación del Xochimilco hasta la fecha, ¿verdad? Hasta la fecha. Y por otro lado también fue invitado para hacer la crónica del Niñopa, que yo creo que todos conocen, que también es uno de los grandes atractivos de Xochimilco. Yo me acuerdo que alguna vez cuando yo lo conocí, que lo conocí por unos amigos franceses que habían visto un documental y querían ir a ver al Niñopa, que yo desgraciadamente no conocía, y uno aprende muchísimo. Inclusive me decían que está prestado el niño hasta el 2050. 55 ahora, ¿eh? Y una cosa muy curiosa que me comentó la familia, dice, sí, dice, a veces al Niñopa se le ha llevado hasta Disneylandia para que conozca Disneylandia. Sí, ¿verdad? Así es, nada más que ya está prohibido salir de Xochimilco por el INAH porque está perjudicándose ya su pintura. Que ya está prohibido, ya no lo pueden sacar. Bueno, en fin, tantas cosas que hay que hablar de Xochimilco, tiene muchas ponencias, una persona muy reconocida, sobre todo por su amor a su pues no sé cómo llamarle, colonia, pueblo, barrio, delegación. Es la única delegación que fue nombrada ciudad, honorable ciudad de Xochimilco. Honorable ciudad de Xochimilco, que por eso a mí se me ocurrió
ponerle al ciclo México, Ciudad de México, ciudades, porque son un conjunto de ciudades que es lo que configura nuestra gran ciudad, de la cual tenemos que estar muy orgullosos porque es una ciudad única en el mundo. Bueno, yo no me quiero detener más, simplemente agradecerle su presencia, la transmisión de sus conocimientos y sobre todo que nos invite a visitar físicamente Xochimilco, que es tan hermoso y tan lleno de historia, muy descuidado durante un tiempo, pero yo creo que ahora hay muchísimo más conciencia de lo que es el barrio, ¿no? Pues muy bien, muchas gracias. Bien, buenos días. Me van a disculpar, pero andamos un poquito afónicos con lo de los eventos culturales que hay en Xochimilco en la actualidad, que se está aprovechando, pues sí, lo que tenemos allá en Xochimilco, nuestro lago. Yo fui invitado para hablarles sobre las excavaciones del centro de Xochimilco, pero por lo que veo, pues le voy a hacer un ladito también, porque hablar de Xochimilco, de mi delegación donde yo nací y he crecido, he visto un Xochimilco bonito, hermoso, en decadencia, y un Xochimilco actual. Pues, ¿qué les podría yo decir? De lo que yo he vivido en Xochimilco, de mis abuelos, de la época en la que Xochimilco todavía tenía escurrimientos y uno que otro ojo de agua, pues ya dice en la actualidad mucho de esa época. A mí me tocó con mis abuelos, que eran los que vivían a la orilla del lago de Xochimilco, ver el agua clara cuando me llevaban y podíamos ver el fondo, se veían las tortugas, se veían los peces, se veía todo el fondo. Inclusive de las comidas, que también Xochimilco tiene una gran cantidad de comidas, a mí me tocó todavía comer cuando decía la abuelita, ¿qué crees? Que hoy no se vendió nada de verdura, pero ¿sabes qué? Que tu abuelo va a traer ahorita de comer del lago. Y el abuelo iba y nos traía los canastos llenos de almejas color de rosas, porque en el lago había una almeja grandota, color de rosa, y eso pues salía de lo que es la parte de, tal vez conocen la casa de Dolores Olmedo, de la señora Dolores Olmedo. Ahí había un gran ojo de agua que se abastecía toda la parte del sur del lago, y es ahí a donde corría mucho el agua, y ahí en ese lado hasta lo que han ido en la entrada de Xochimilco, a mano izquierda, ahí comenzaba la otra parte de la Chinampería, y todo desde Guadalupe y Ramírez hasta la entrada de Xochimilco, algo tenía ese lugar, porque es a donde había pura almeja color de rosa, y todo lo que era ya la zona chinampera, ahí encontrábamos la almeja negra. Entonces imagínense las comidas, y que según eran comidas de pobres, que ahora ya quisiéramos, aunque sea una almejita, ¿verdad? Pero pues ya no lo tenemos. Bien, entonces voy a enseñarles, sí, a ver si es posible, ¿sí?, para que vean cómo llegaron los xochimilcas a poblar el sur de la ciudad. Esto que van a ver, pues hasta ahorita, después del 85, nadie lo ha visto, y nada más lo vimos nosotros los que estuvimos en el rescate ecológico. Esto se llama Historia de un paisaje, y yo creo que nadie lo ha visto, porque nada más fue aquí entre nos, para el rescate ecológico de Xochimilco. La criatura monstruosa Zipactli nadaba en las aguas. Los dioses la veían y resolvieron partirla en dos. Bajaron una mitad para formar con ella la tierra y subieron la otra para formar los cielos. En
en el origen de todas las cosas está el agua. Las culturas de la cuenca del Valle de México también se mecieron en las aguas. Culturas flotantes, de caminos de agua y casas y templos sobre islotes. En la vasta zona conocida como Xochimilco, el paisaje ha sobrevivido a la destrucción de los siglos. Es un testimonio único y vivo de una forma de vida que en el pasado señoreó en el valle. En un paisaje así floreció la sonora habla náhuatl. Óyense unos dulces chasquidos, escribe Alfonso Reyes. Esas ches, esas tles, esas ches que tanto nos alarman escritas, escurren de los labios del indio con suavidad de aguamiel. Huihuitlactic, san itich yetiu, iniselica, initzmolinca, iscalo. Iwan ompa kimonkawaya pipiltzitzinti. Descifremos el paisaje. Los paisajes tienen historia y tienen explicación. El de Xochimilco, paisaje impresionista en la luz del Alto Valle, está ligado al agua. Su historia es muy antigua. Empieza en los grandes cataclismos geológicos, cuando el valle fue cerrado por el nacimiento de una cadena de pequeños volcanes y en el interior se formaron 5 lagos. Una región tan propicia y paradisiaca en recursos alimenticios que sus primeros pobladores podían vivir de la caza y la pesca, la siembra y la recolección. A este lugar se dirigieron las 8 misteriosas tribus nahuatlacas que partieron de Aztlán y llegaron sucesivamente a la tierra de Promisión. Los primeros en llegar, después de un largo y penoso discurrir, fueron los Xochimilcas, guiados por un personaje llamado Huetzalin. Las purísimas aguas cristalinas de los manantiales de deshielo hacían del lago un regalo de la naturaleza. Había en Xochimilco peces, tortugas, ranas, ajolotes, crustáceos, moluscos, insectos y sus larvas, plantas acuáticas, venados, conejos, más de 40 aves migratorias y permanentes. Un clima benévolo y el aire de la región más transparente. Esta riqueza explica que tantos pueblos fueran llegando a asentarse en el valle y que las rivalidades entre señoríos fueran incesantes. Los últimos en llegar fueron los mexicas. Estaban destinados a dominar la cuenca, pero al principio fueron relegados y sometidos, y tuvieron que pactar como aliados menores de otros señoríos. Desde su fundación en el siglo X, Xochimilco fue sometido por sus vecinos. Sobre él cayeron 3 conquistas sucesivas. Primero los culuas, después los poderosos tepanecas de Azcapotzalco, por último, los mexicas, antes sometidos, se encumbraron al poder. El Tlatoani Izcoatl logró abatir el poderío de Azcapotzalco
y formó con Texcoco y Tlacopan la triple alianza que dominó el valle hasta la llegada de los españoles. El señorío Xochimilca quedó así sometido a Tenochtitlan. Tenochtitlan era enorme, tan grande y poblada como las más grandes ciudades europeas de la época, y Xochimilco era su principal abastecedor de alimentos. Se había desarrollado ahí, desde tiempos muy antiguos, un sistema agrícola sorprendentemente inventivo y eficiente, la agricultura de chinampas. Esta sabiduría ancestral es tan asombrosa que la UNESCO declaró a Xochimilco y a la zona chinampera Patrimonio de la Humanidad, monumento al ingenio y la creatividad humanas. Las chinampas son las que dan su peculiar fisonomía al paisaje de Xochimilco. Son parcelas de cultivo rodeadas de canales. Los españoles las llamaron por esto camellones. En el bajo fondo pantanoso del lago se acumulan mantos superpuestos de plantas acuáticas, llamadas en náhuatl atlapalcatl y en español céspedes. Esta materia se fija con estacas vivas de un sauce llamado ahuejote, cuyas raíces, al crecer, marcarán la linde y afianzarán la chinampa. No se trata de una hortaliza flotante. La chinampa no puede navegar como erróneamente se piensa. Está bien enraizada al feraz fondo del lago. Es una especie de escultura agrícola, vegetal, que por su ubicación y características conforma un sistema de siembra intensiva que permite la obtención de 2 o 3 cosechas anuales, aún en años de lluvias escasas. El sistema hidráulico, ideado y construido, es una asombrosa obra de ingeniería. El espejo de agua debe mantenerse nivelado para ser navegable, mientras el agua permea constantemente y en la medida precisa a las siembras. Sobre la acumulación de céspedes se va a echar lodo del fondo del lago, transportado en canoa hasta la chinampa. Esta imagen actual del lodero con su soquimatl o cuero atado a una larga pértiga es de pura substancia prehispánica. En el suelo de la chinampa, el lodo debe secarse hasta que ya no lagrimee. Entonces se traza la cuadrícula y se corta para hacer el almácigo. Los pequeños bloques sobre los que se va a sembrar se llaman chapines, palabra que en español antiguo quería decir zapatos de suela gruesa,
como dando a entender que se calzaba a las plantas. Ya tierna la planta, solo los renuevos más saludables serán trasplantados al suelo de la chinampa. En poco espacio puede sembrarse mucho, variando y controlando la calidad de las cosechas. La fertilidad de Xochimilco permitía que se sembrara tanto en chinampa como en ladera, y en ladera se sembraba el amaranto, cuya deliciosa semilla fue básica en la dieta prehispánica. Bien, esta proyección dura cerca de 1 hora. Nada más les puse la entrada para que vean y tengan la idea de cómo llegó los Xochimilcas allá al sur de la ciudad. Porque, pues, si después me invitan, vendría a hablarles lo que es el rescate ecológico de Xochimilco, que es sobre esta proyección. Excavaciones en el centro de Xochimilco, 1978. El lago de Xochimilco, el más hermoso de todos, como lo dice Montes de Oca. El lago de Xochimilco fue el más hermoso. El cristal se hizo tan bello como un espejo de obsidiana. En él iban a retratarse los dioses indígenas. Totec se bañaba en los remansos, produciendo su cuerpo policromado mosaicos. La pequeña lagunita de Cuemanco era como la boca sonriente de Citlalcueve, Ciclatónac, Citlatami, guardianes de los cielos, se tornaban en sendales de terciopelo. Buscando en algunas crónicas encontré que los Xochimilcas fue la primera tribu nahuatlaca de las 7 que llegaron al Valle de la Náhuatl. Lo dice el Códice Ramírez. Estos linajes referidos no salieron todos juntos, ni todos en un año. La primera tribu que salió fue la de los Xochimilcas, y los mexicanos o mexicas fue la última. Estos Xochimilcas poblaron la orilla del lago para entenderse sin ningún contratiempo alguno, por el llano y la zona cerril, donde fundaron una provincia. La ciudad principal que fundaron le pusieron el nombre de Xochimilco, que significa en lugar de la cementera de las flores. Posteriormente llegaron los chalcas, los cuales se unieron con los Xochimilcas para así convivir pacíficamente. Su peregrinar fue muy difícil, pues todo era agua. Pasaron por las orillas de Tlalcotenco, Santa Ana, por la zona cerril de Milpalta, bordeando, llegaron por la ladera de Huipulco y Cuapan, donde se establecieron por un tiempo, porque su destino estaba marcado, que sería el cerro del Cuailama, que se ubica en el pueblo de Santa Cruz, Acalpizcan. Ahí se establecieron hacia 1196 de nuestra era en el Cuailama, en donde los Xochimilcas inventaron las tan famosas terrazas prehispánicas, donde ellos cultivaban sus hortalizas, flores, aprovechando los grandes ojos de agua que escurrían de las montañas hacia el gran lago de Xochimilco. Su peregrinar fue aproximadamente de 200 años indígenas. En 1256, el señor Acanotali, primer señor Xochimilca, ordenó intensificar el cultivo de las terrazas. Al perder un enfrentamiento con el señor de Azcapotzalco, le fue ordenado que para que no mataran a su gente, deberían construir en ese hermoso lago un jardín florido, y además cuando llegara el señor de Azcapotzalco, Tloxinponchil debería estar empollando un ave en medio del jardín florido. Y es así como aparece por primera vez la chinampa, los canales, los zapantles, las riberas del lago, hoy conocidas con el nombre de Nahualapan o Agualapan, donde fundan el señor Xochimilca. En la actualidad se puede observar vestigios de los Xochimilcas, piedras talladas que están incrustadas en la montaña. Aún se pueden ver terrazas prehispánicas, cimientos de casas. Sus paredes y techos desaparecieron, estaban hechos con chinamil, zacate y lodo. Como yo les decía al principio, yo vengo a platicar sobre las excavaciones que se llevaron a cabo en el centro de Xochimilco. Esas excavaciones, la historia es la siguiente. La historia nos habla en los libros en los cuales pues
sabíamos nada más que los Xochimilcas fueron desorejados por desobedecer y no pagar el tributo al señor de Escaposalco, y por orden de él los mexicas fueron y desorejaron a los de Xochimilco. Y mi persona, pues a mí me interesaba saber más de Xochimilco, y yo estuve en el INA, Instituto Nacional de Antropología e Historia, y por hacerles del destino yo caí en el Museo de Santa Cruz Acalpizca, que es el museo regional de Xochimilco. En ese entonces mi amigo, el profesor José Farías Galindo, ya desaparecido, le pedí trabajo y me lo ofreció. Estaba a cargo también la señora Dolores Olmedo de ese lugar. Bien, pues él no sabía que yo era del INA, y si no les apuesto que no me hubiera dado trabajo, ni el delegado, porque lo del INA somos vistos mal, porque paramos las obras que hace el gobierno por todo lo que encuentran. Entonces llegó Rosalinda Cabrera, que fue mi jefa inmediata, y en ese entonces estaba el delegado de Xochimilco, Crescencio Pérez Garduño, en el 83 aproximadamente, y comenzaron a levantar la explanada que todo el mundo conoce en Xochimilco, que está frente a la iglesia, del lado derecho, porque del lado izquierdo están los jardines. Y le dije a Rosalinda, ¿sabes qué, Rosalinda? ¿Qué te parece si vamos a ver al delegado? Yo sé que no nos va a recibir, pero pues tenemos que traer algo de INA, del profesor González Rull, para que nos acredite, y nos recibió para decirle que nos diera permiso de hacer una excavación en el centro de Xochimilco, aprovechando que estaban levantando todo el asfalto para poner el adocreto. Y ya con nuestra carta, pues nos dijo, sí, adelante, pero en el momento que yo decida, la excavación va a ser muy pequeña, te va a ser tapada. Bueno, la cosa era que nos diera permiso, y nos dijo que sí, inclusive nos prestó de los señores que estaban ahí trabajando en las excavaciones, en el adocreto, a los más viejitos, a don Pedro y a don Juan, eran los más viejitos de todos los trabajadores. Lo que él no sabía que eran buenísimos, porque ellos venían de el pueblo de Jico, pero de Morelos, y esas personas eran muy buenas para la pala. Bueno, me dice Rosalinda, profesor, ya tenemos el permiso, tú decides dónde vamos a hacer una cala, que nos dijo el delegado, de 1 metro por 1 metro. Imagínense, un agujerito de 1 metro por 1 metro, pues no nos iba a servir más que a lo mejor cabía yo, y ahí, entonces le digo, ¿por qué no hacemos la cala de 2 metros por 2 metros? Ya lo hicimos más rápido, al fin que no se va a dar cuenta el delegado, él no nos va a venir a ver. Bueno, pues ese día le dimos, como los señores están buenos para escarbar, a la entrada de una casa ceremonial. Para nosotros fue algo muy especial, porque hacer el profesor Rull nos dijo que esa excavación se había hecho a la va. Pues sí, no, porque nosotros tenemos que ir bajando por centímetros y todo ir estudiando, y nosotros habíamos hecho el agujero o la cala en un rato, y pues desgraciadamente es que así tenemos que trabajar. Bueno, encontramos esa entrada y comenzamos a hacer la más grande la excavación. En los siguientes días ya habíamos descubierto gran parte de lo que era la casa ceremonial. El piso estaba hecho de estuco y las bardas estaban hechas de piedra amontonada y pegada con lodo. Lógicamente que las paredes y el techo habían desaparecido porque eran de chinamil o de varas de jarilla, y pues con el tiempo desaparecieron. Pero comenzamos a hacer unos descubrimientos que, como siempre, mientras que no lo veamos, pues vamos a seguir con la idea de que fueron los Xochimilcas. No quiero entrar en controversia porque sos Xochimilca, pero lo que encontramos fue un pueblo teotihuacano.
y lo manejamos como pueblo de Xochimilco con influencia teotihuacana, lo que no puede ser. ¿Por qué? Pues usted sabe muy bien porque los teotihuacanos fueron mucho antes que las primeras tribus nahuatlacas. ¿Y cómo sabíamos que eran teotihuacanos? Bueno, el primer esqueleto que encontramos fue de un personaje que estaba sentado en forma fetal sobre una de las bardas del lado, para que tengan una idea, de frente de la iglesia, o sea, del lado poniente estaba sentado el personaje. En especial a mí me tocó descubrirlo y comenzarlo a desbancar con, ya saben, con las agujas, con los pinceles, y para estar comenzando a dejar el esqueleto tal y como está, ponerle promital para consolidar los huesos, porque con los años, con el medio ambiente se podían tronar, entonces para que quedara bien. Y este personaje le encontré con unas vasijas que ahorita vamos a proyectarlo y les voy a enseñar, porque por ahí jamás pensé que yo iba a ser cronista de mi pueblo de Xochimilco. Y por ahí quedaron esas fotografías. Entonces, este personaje tenía del lado derecho unos bruñidores. Esos bruñidores nos dio a entender que era un artesano, porque con eso bruñía las vasijas. Fueron 4 o 5 bruñidores, si no mal me acuerdo, y del lado izquierdo seguimos escarbando y encontramos una vasija de un perrito muy bien hecho, teotihuacano, con la cara pintada de rojo. Y después encontramos un brasero de cantera color de rosa con la figura del dios Huehuetl. Inclusive ese todavía tiene, porque se conservó allá en el Museo de Santa Cruz, el humo de esa época. O sea que le metieron adentro el copal y todo eso y producía humo, y ahí está, porque a mí me tocó restaurar todo eso. Posteriormente seguimos rascando y a los pies de este personaje, precisamente en una esquina de la casa ceremonial, encontramos 2 vasos teotihuacanos esgrafiados, trípodes. No sé si saben lo que es el esgrafiado. Sí, bien, ya saben que con la punta del maguey hacían el bajo relieve. Y entonces estaban quebrados porque las raíces de los árboles que crecieron ahí en ese entonces, de hace muchos años, se metieron en medio de los vasos y los quebraron. Yo, como una de mis carreras es restauración artística, me tocó levantar trocito por trocito para llegarlo a restaurar y dejarlo tal y como estaba. Entonces los 2 vasos estaban tronados y bueno, a mí me tocó levantarlos. Después seguimos escarbando y encontramos dentro de la casa, sentada en el piso, un esqueleto, y que lo desbancamos también, pero era de una mujer. A mí me tocó también, me dice Rosalinda, pues ya que está, se le hicieron las fotografías y todo eso, pues adelante, pues ya levántalo. Entonces comencé a desbancar, porque se va por partes, le quité el cráneo y en ese momento, al quitarle el cráneo, se vino la parte de enfrente de sus brazos, y en medio, entre el pecho y sus rodillas, encontré un esqueleto de un bebé. Ese bebé no tenía cabeza. Y comenzamos a ver como arqueólogos nuestras historias. Y eso nos dio más adelante la razón. Posiblemente
este personaje o esta señora se hizo enterrar con su hijo sacrificado. Ahí quedó ese esqueleto. Seguimos rascando hacia el lado norte de la excavación y encontramos en el traspatio, en una bardita de aproximadamente como 1,50 m, 60 centímetros, una especie como una esquina con ¿cómo se llama? Con piedra pegada. Y ahí en esa esquinita estaba otro personaje, otro esqueleto, del cual le faltaba la cabeza y le faltaba un brazo, él era el brazo derecho. Vimos que en la última vértebra había sido quebrada, estaba tronada. Pues se dijo, ¿saben qué? Que posiblemente este personaje fue un guerrero, el cual fue sacrificado. Su cabeza y su brazo, se oye medio macabro, pero al parecer fue hecho en pozol, para comulgar todo el pueblo Xochimilca de ese entonces con trocitos. Esta es otra de las historias de esos esqueletos que hubieron. Y así encontramos otros esqueletos hasta que, no sé, los que han ido a Xochimilco han visto un reloj que ahora está casi enfrente de la iglesia y ahorita, bueno, papi gobierno no tenía que hacer y pues ya no, le va a poner, le quitó todo lo que estaba recubierto, ahorita le va a poner todo recubierto, pero ese estaba acá al frente, a donde ahora es la delegación. Ahí pasaba la calle de Juárez. Nosotros ya no pudimos seguir rascando porque justo abajo de ese entonces donde estaba el reloj, encontramos un basamento piramidal y el núcleo de esa pirámide quedó abajo, casi justo abajo del reloj, y ya no pudimos rascar porque se nos podía venir el reloj. Pero en lo poco que se rascó, encontramos en el núcleo, o sea, en la parte de arriba de esa pequeña pirámide de aproximadamente 2 niveles, encontramos muchos huesitos y decíamos, bueno, son de animales o de pollo o algo así. No, cuando se comenzó a limpiar, porque para ese entonces el INAH ya nos había mandado más arqueólogos y arqueólogas, porque estábamos encontrando muchas cosas, a pesar de que teníamos encima el centro histórico, se estaba descubriendo los templos de Tlaloc y todo eso, y aún así nos mandaron gente para trabajar allá en Xochimilco, y cuando se limpió la parte de arriba, resulta que eran esqueletos de bebés que habían sido sacrificados. Si no mal me acuerdo, fueron aproximadamente, ahí en ese cachito que se rescataron, fueron como cerca de 15 esqueletitos que estaban encima y por el tiempo fueron aplastados. Y hacia más abajo del reloj ya no pudimos sacar más. Después encontramos un basurero prehispánico. Imagínense que no había en ese basurero prehispánico. Habían vasijas quebradas, habrían comales, habían malacates, cuentas de collares de piedra verde porque no eran de jade, habían muchas agujas de ese tamaño, pero eran de pescado, o sea, de las espinas del pescado con su ojal, ahí tiradas. También encontramos un taller de lítica. De lítica, pues no sé si saben lo que es la lítica. Bueno, el taller es muy raro porque la obsidiana es de origen volcánico. En Xochimilco, pues los únicos volcanes que tenemos ya apagados es el Cuauhtzin, el que está más allá arriba, arriba de San Francisco y San Andrés. Y pues por más que se han hecho investigaciones, no se han encontrado yacimientos de obsidiana. Bien, entonces eso lo traían de los volcanes.
ahí estaban los núcleos. Los núcleos eran unos trozos de la misma obsidiana de ese tamaño, como si fueran cinceles, y con eso desbastaban la obsidiana, y encontramos muchas navajas, inclusive unas navajas de ese tamaño, así bien hechecitas con los dos filos. Ahí en el taller ese encontramos puntas de flecha, encontramos fueron dos cuchillos de obsidiana y uno de sílix. El sílix es parecido a la obsidiana, pero blanco, como si fuera de mármol. Y encontramos, pues, lógicamente, tapizado de todo la obsidiana que van desbastado. Entonces, pues llegó el tiempo y ya tenemos casi cerca que nos estaban correteando los trabajadores con lo que estaban pegando el piso. Pero para eso ya habíamos descubierto y nos dijeron, mejor no digan que es teotihuacano. ¿Qué quiere decir? Que del lado derecho, si ustedes entran a Xochimilco, todo lo que es la explanada, abajo hay un pueblo sin Xochimilco, pero teotihuacano. Bien, a mí se me ocurrió, ¿sabes qué? Que también están levantando el piso del lado de los jardines. Hasta acá atrás, vamos a hacer otra excavación. Y sin decirle al señor delegado, aguas va, vámonos. Hacemos igual. Y con suerte le dimos a otra casa ceremonial. Y comenzamos a encontrar ofrendas y esqueletos. Todo era Mexica 1, Mexica 2 y Mexica 3. Ahí sí se los creo, que era Xochimilca, con influencia mexica. Inclusive encontré, a mí me tocó limpiar el piso de la casa ceremonial, mientras que las demás gente estaban rascando hacia los lados, pero rapidito a ver qué encontrábamos. A mí me tocó encontrar un brasero más o menos de ese tamaño, de barro quebrado, y pues nuestra imaginación, ¿no? Déjala volar. ¿Qué pasó? Porque se ve que lo dejaron caer y ahí quedó tronado, inclusive con unas cenizas blancas, y a un lado un cuenco pequeño. Lo tuve que levantar y lo restauré. Eso está en el Museo de Santa Cruz, Acalpizca, y es con los colores originales, una especie como de cal blanca, cubría todo el brasero. Las orejeras eran de un color azul turquesa, y la carita también con azul turquesa. Y encontramos más vasijas, pero van a decir, pues ¿por qué no la rescaté? Como estábamos en el INA, todo lo teníamos que llevar a Tecamachalco. En cajitas poníamos las fechas y los lugares y vámonos rápido. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, tuvimos que cerrar nuestras excavaciones, pero para eso lo tapamos con plásticos y arena de río para que algún día se redescubriera. Papi Gobierno nos diera chance de decir, ¿saben qué? Vamos a hacer acá, redescubrir lo que hay acá en el centro de Xochimilco. Pero hasta ahorita pues no nos han hecho caso, ni como cronista, y todo lo que encontramos en Xochimilco, en Tecamachalco, lo tiraron al río, porque ahí en Tecamachalco pasa no creo que es el río bueno, por ahí pasa, es un río muy alto. Bueno, entonces me decían, profesor, venga por su material de Xochimilco, ya está estudiado, ya. Digo, sí, pero ¿con qué? Por lo menos eran como 2 camiones de esos grandototes, de esos de redilas de los Thornton, de todo el material de ahí, de esas excavaciones. Los delegados, nadie me quiso apoyar, y hasta que me hablaron, profesor, ya tiramos todo. Y lo poco que se rescató, pues está ahí en el Museo de Santa Cruz, Acalpizca. Inclusive, les voy a mostrar las fotografías
de 1983, cuando hicimos las excavaciones. Bien, el que está ahí de sombrero soy yo. O sea, se imaginan, ya llovió. Vean bien la gente que está ahí sentada. ¿Saben qué? Se burlaban de nosotros cuando comenzamos a encontrar las cosas. Éjele, están locos. Ahí, a donde están haciendo ese agujero, estuvo un mercado. Sí, señores, estuvo un mercado en la época de la Revolución, el cual fue quemado por los zapatistas. Pero nosotros nos fuimos más abajo y vean ahí el agujerito que ya habíamos hecho. Adelante. He ahí una de las bardas cuando comenzamos a descubrir lo que yo les platiqué, la casa ceremonial. Bien, ahí el señor que estaba de espaldas con el gorrito, bueno, con el sombrerito, ese era el señor don Pablito, que era el más viejito y era buenísimo para rascar, y nos habían ya prestado más gente porque ya se habían dado cuenta que estábamos descubriendo algo que no era de la época de la Revolución. Vean ya las bardas a ambos lados. Esa era la entrada ya bien descubierta hacia la casa ceremonial. Y ya estábamos con nuestro rasador y ya sacando lo que era la lítica de lo que yo le platiqué de obsidianas. Esa es la parte de enfrente, que es donde tuvo el sacrificio de los bebés. Es una que está montada esa parte de enfrente en el Museo de Santa Cruz Acalpizca. Cuando entren ustedes lo van a ver al fondo. Ahí la gente ya estaba amontonándose porque ya hemos encontrado la parte del cráneo, que después sería este personaje que yo les platiqué con el perrito y sus bruñidores. Ahí pues se había encontrado un bruñidor que estaba en el piso. Adelante. Ahí ya nos habíamos aborazado y vean que ya habíamos hecho más grande las calas y íbamos avanzando, ¿no? O sea, que pues, mientras que el delegado no nos dijera nada y ya los medios informativos ya habían llegado. Bueno, ahí me encontré una cuenta de un collar, pero pues no sabíamos que ya era parte del basurero prehispánico, porque nosotros en arqueología, cuando encontramos un tepalcate, es como cuando estamos jugando con los naipes, comenzamos a sobar y a rogar, ojalá y sea una figura completa o una vasija completa, y oh, desilusión cuando de repente, pues no, nada más era un trozo de un tepalcate. Bueno, ahí tenemos que, la verdad, le habíamos pegado a un tubo de drenaje que atravesaba allí en la explanada. Adelante. Bueno, pues ahí seguíamos con que era tápale porque se va a salir lo del tubo. ¿Sí? Bien, ahí ya pueden ver en realidad la casa que yo les había platicado. Ya habíamos levantado los esqueletos y en la parte del lado de ahí atrás, si alcanzan a ver en una esquina, es ahí a donde estaba sentado el guerrero que fue sacrificado sin cabeza y sin brazo. Bueno, esa parte quedó empotrada, no sabemos, o sea, por el tipo de
de talla de las piedras, ya no pudimos seguir más hacia el fondo porque estaba ya la carretera. Enfrente, pues ahora está la delegación política. En ese entonces, la delegación política iba a ser hecha de 3 niveles, pero cuando hicieron la cimentación y para comenzar a construir, hicieron la parte de abajo, lo que es el estacionamiento, y de repente un trascabo que estaba sacando la tierra, ¡pum!, se sumió y salieron corriendo todos los trabajadores, y pues nosotros estábamos viendo de frente porque estábamos a nivel calle. ¿Y qué pasó? Y ahí vamos como dicen, al chisme, y le pegaron a un ojo de agua. Pero rápido comenzó a salir el agua, pero se extendió rápido. Entonces les costó trabajo sacar ese trascabo, y ese ojo de agua hizo que no se construyera la delegación. Por eso la delegación la fueron a construir allá por el Deportivo. Y allí en el centro de Xochimilco no construyeron nada porque los ingenieros decían que era más caro tapar ese ojo de agua que lo que iba a hacer la construcción. Y bien, pues no sé si ustedes entre los 80 y los 90 visitaban el centro de Xochimilco, si se acuerdan, estaba del lado donde ahora está la delegación, estaba el Huacal, nada más. ¿Por qué? Porque abajo no podían hacer nada, y el ojo de agua comenzó a inundar todo, y después fueron muchos años que pusieron 2 bombas para estar sacando el agua, para echarlos al drenaje y que se fuera. Entonces yo le dije, bueno, ¿por qué no hacen un sistema en el cual esa agua que está saliendo de acá se ponga allá al Fernando Zelada? Son 2 cuadras. Pues no, jamás me hicieron caso, y porque decían, es que es agua dura, esa agua dura no sirve para tomar ni para los canales. Pero pues bueno, ¿cómo creen? Si los trabajadores, los que teníamos ahí, ¿saben qué hacían? Ahí se iban a bañar y de ahí tomaban agua. ¿Se va a hacer mal? No, profesor, esa agua no, yo no tomo. Era agua limpia. Y después, con el tiempo, comenzaron a salir de ahí de ese ojo de agua. ¿De dónde? ¿Quién sabe? Muchos peces, y se llenó de peces. Después, ese ojito de agua todavía existe, pero yo creo que ya agarró su nivel y ya se fue. Pero allá abajo, las alcantarillas, imagínense, estamos aproximadamente a una altura de este nivel hacia abajo, y está el agua, o sea, las alcantarillas están con el agua, ¿cómo se llama? Limpia, pero de ahí ya no pasa ese límite. Es una de las historias de ahí también del centro de Xochimilco, de las excavaciones. Adelante. Bueno, pues es una de las esquinas del edificio que, ¿cómo se llama?, que habíamos descubierto, más bien de la parte de atrás, del lado oriente de la pirámide. Ese que vemos ahí, después que lo sacamos, resultó ser un ídolo, y es de un huehuetl, o sea, del dios viejo. Pensamos que esa pirámide y todo lo que está ahí fue dedicada al dios viejo. Adelante. Bueno, pues ahí estábamos ya con el tiempo encima, la gente no nos hacía caso, y todos ahí parados. Imagínense que nos podíamos quedar abajo enterrados porque la gente no se quería quitar, mandamos a hacer policías, y aún así. Había gente, me acuerdo mucho de 2 señoras ya grandes que iban al mercado, y ahí se quedaban desde tempranito, hasta que ahí estaban. Señoras, no tienen que hacer. No. ¿Qué les interesa? Bueno, es que queremos ver, porque aquí había oro. Pues ¿de dónde? Y así ahí las teníamos. Y luego ahorita les enseño, porque encontramos una vasija, una urna mortuoria, muy menos, pero adelante. Bien, es la excavación que hicimos del lado de los jardines. Vean que la iglesia está al fondo,
la iglesia de San Bernardino de Siena. Inclusive, cuando estábamos haciendo todo eso, en la iglesia comenzó el Santo Padre a rascar para sacar los niveles de la iglesia, y todos los montículos que quitó pues eran un panteón del lado izquierdo. Y me dijeron: profe, ¿sabes qué? Córrele, vete a ver, porque parece que hay una pirámide. Y bueno, pues en ese entonces, pues yo estaba todo así, barbón, o sea, el clásico arqueólogo, barbón y todo eso, y ahí voy. Y sí, atrás de la iglesia me tocó ver el talud y el tablero de la pirámide de los Xochimilcas. Nada más que alguien fue a decir al padre: ya están los arqueólogos acá y vámonos, que me saca. Me empujó y me sacó. Pero a mí sí me tocó ver, inclusive atrás de la iglesia vivía el profesor José Farías Galindo, y él presumía mucho de un entierro que donó al museo, el cual estaba en estado fetal, y todo alrededor cubierto de puro tepalcate, pero bien acomodadito, y él lo encontró abajo de su barda. Quiere decir que ese personaje fue sepultado como los demás alrededor del Teocalli de los Xochimilcas. Y entonces vean cómo ya el adocreto pues ya nos estaba cubriendo y ya nos andaban correteando. Bien, esa vasija es la que yo les digo, es que no es posible que se haya perdido. Allá en el Museo de Santa Cruz de Calpisca estuvo mucho tiempo, y no pueden decir, a mí no me pueden decir que es mentira, puesto que yo ahí tengo en mis manos esa vasija, y que yo mismo llevé, porque se iban a ir a Tecamachalco, y esa vasija yo la llevé allá al museo, para que después se montó con la museografía cuando se entregó al presidente que fue a inaugurar el museo, esa vasija, y esto es teotihuacana. Yo vi una en un libro, pero de primaria de esa época, como me acuerdo mucho, y no está tan bien detallado. Imagínense, era de barro negro, y la carita pintada de un rojo como fosforescente. Y pues, adiós, ya no está. Se la robaron de ahí del Museo de Santa Cruz. Adelante. Bueno, ahí estoy haciendo, también soy dibujante, y estuve haciendo los dibujos del personaje que estaba enfrente, el esqueleto. Por eso ahí también estaba, a pesar de que también se sacaban fotografías. Adelante. Para que tengan una idea, en ese entonces, esos dibujos yo los hice para que vean cómo estaba la casa, los árboles arriba, que tuvimos que quitar raíces, tuvimos que tirar todo eso para que sacáramos las demás cosas. Y si pueden ver, ahí está el personaje que les digo, del perrito, que está del árbol del lado izquierdo, sí, del lado izquierdo. Vean, ahí está el esqueleto sentado, tal y como lo encontramos. ¿Qué sigue? En base a lo que habíamos encontrado, hice este pequeño bosquejo de la pirámide de los Xochimilcas al fondo, a donde está ahora la iglesia de San Bernardino de Siena, y nuestras excavaciones del pueblo que encontramos del lado derecho teotihuacanos, y del lado izquierdo el lago llegaba casi hasta el centro de Xochimilco, porque en esas excavaciones que encontramos del lado de los jardines, hicimos los cortes y encontramos la orilla de lo que era el lago, con el tule, el chacaltule y el tulillo petrificado en la orilla.
Es el personaje que yo les digo que estaba dentro de la casa con el bebé sacrificado a su pecho, lo tenía abrazando. Y bueno, pues de ese tamaño nos hicimos, después de que nos dio permiso el delegado de hacer un agujerito de 1 metro por 1 metro, todo lo que hicimos, el plano, o sea que nos aventamos en grande. Bueno, estas fotografías fueron hechas de las piezas, de las pocas que pudimos rescatar para llevarlas allá al museo. Esas las van a encontrar. Ese es del lado de la persona que encontramos que estaba sentada. Vean, es pues un bracero en cantera negra del dios viejo de un huehuetl. Ahí están los vasos esgrafiados, trípodes que encontramos en la excavación, y pues los tuve que restaurar y pegarlos para que lo viera a la gente, lo que hemos encontrado. Ahí están los bruñidores de los que yo les hablo de este personaje. Con eso pulían la cerámica. Ahí está otro bruñidor y pues parte del esqueleto de ese personaje. Ese collar lo encontramos en su pecho del personaje que les estoy platicando. Ahí está el personaje y pueden ver allá atrás las vasijas, enfrente el plato que les platiqué a un principio, el dios huehuetl, y más adelante a ver si vemos el otro de piedra color de rosa. Ahí están parte de la lítica que yo les platicaba, que se encontraron en el centro de Xochimilco. Son puntas de obsidiana gris, porque la negra era muy rara. Ahí están las agujas con que ellos trabajaban de hueso de pescado. Y ese es una urna que encontramos en el lado de la época mexica, en la cual pues no teníamos bardeado, y la gente decía que no la sacáramos porque ahí había dinero, que había oro, y bueno, mucha gente decía, yo soy mano, yo soy bueno para encontrar el oro, y bueno, total, una santa señora, bájese, pero ya me van a retirar, por favor, ¿sí? Pues ya agarró y sacó, le estamos diciendo que es una urna, no la toque, porque la parte de arriba son cenizas, y pues la santa señora la saca, y al ponerla, como estaba húmeda, pues se desfundó. Pero vean cómo está ahí parte del cráneo, y pues lo que son la osamenta, pues completa, y la parte de arriba que estaba quemada con cenizas. Eso es otra parte. Los grandes son los núcleos que le digo. Con esos núcleos les bastaban todo pues para hacer sus utensilios. Eso es parte de lo que yo les decía, de la obsidiana, que así en piedra lo traían de los volcanes, y ahí lo quebraron, ahí se encontraron. Es el mismo, la misma urna que mostramos hace rato. Ese es el otro huehuetl, que está hecho en cantera color de rosa. Y bueno, aquí no pudimos sacarle los detalles, ¿no? Pero de ambos lados de las orejas está hueco en medio, y de las orejas se veía el tizne de esa época. Se le ve el tizne todavía de esa época, que pues a mí me tocó limpiarlo y no le quité nada. Este es el personaje que el profesor José Farías Galindo donó y que se encontró atrás de la iglesia de San Bernardino de Siena. Ese es el bracero
que encontré, porque yo lo descubrí ahí en las excavaciones del jardín, y es un Tlaloc, y como les decía, la pintura que tiene es la original. Encontramos sellos de la época prehispánica, uno de caracoles, otro de flores, otro de como unos changuitos. Y la historia de este hermoso plato es muy macabro, porque ese es la única ofrenda que se encontró de un entierro multitudinario en el barrio de Belén. Estábamos trabajando en el centro de Xochimilco cuando llegan los patrulleros y me dicen: profesor, están encontrando osamentas en el atrio de la iglesia de Belén. Salgo corriendo, digo: ¿sabe qué? Párenle, por favor, ¿sí? Le dije a Rosalinda Cabrera: ¿sabes qué? No sé si es un cementerio o vete a saber, pero hay bastantes esqueletos que ya sacaron. Se mandó a traer a una arqueóloga, que ella fue la que comenzó con tiempo a rascar y a sacar todo. Cuando yo estaba, pues ya fuimos a ver, y estaba, pero un montón de huesos y osamentas ahí, y poco a poco se fue sacando y levantando, y resulta que el personaje dueño de esta vasija, de este plato, se cree que fue un personaje de esa época que pesaba mucho, y que las 6 personas que estaban alrededor fueron sacrificadas y enterradas con él. Cuando se levantó todo, este plato estaba boca abajo, y la cabeza de esa persona estaba recostada en el plato. Por atrás es de un color gris, lo pintaron de gris. Se levanta, y cuando lo levanta se le da la vuelta, y vean qué hermosos colores. Imagínense ahorita que está seco, pero cuando estaba completamente húmedo los colores eran más vivos. Y esa es la historia. Y también de este plato se le dio el tratamiento de belleza que se le dio a la Koyosawski, porque se comenzó a levantar la pintura, y rapidito nos lo llevamos allá al centro de la ciudad. Se metió la cámara donde estaba la Koyosawski, y por goteo de silicona le dio el mismo tratamiento, y pues ahí está. Ese es original y está allá en Santa Cruz Acalpizca. Bien, pues yo quisiera seguir más adelante, pero olvídense, ya es tarde, y para la próxima vez, si es que me invitan, vendré a hablarles sobre las tradiciones y leyendas. Actualmente, ahorita en Xochimilco, estamos utilizando las lagunas que tenemos, que son el Tlila. En el Tlila se está llevando la Llorona. Es un evento, por ahí me dijeron, de sueño, porque es un evento de luz y sonido dentro del lago, donde no hay luz, no hay nada, solamente el sonido y la luz, lógico, que lleva esta obra, y todo lo ven desde el momento que se embarcan en la trajinera hasta que termina todo el evento adentro del lago. El recorrido para llegar a esa laguna de Cuemanco al Tlila son aproximadamente 45 minutos, y hasta que termina la obra. Tenemos la obra del retorno al Mitlán o al inframundo, que está en la Laguna del Toro, en el Fernando Celada, está en el centro de Xochimilco. Y una obra que lleva 2 años apenas es Los Nahuales, que está en Nativitas, y se lleva a cabo en la laguna de Jaltocan. Y así los invito para el Día de Muertos a las ofrendas monumentales que hay en el centro de Xochimilco, y todo Xochimilco los espera con los brazos abiertos. Muchísimas gracias.